Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, nacido en 1503 por el sur de Francia. Desde pequeño demostró un gran don para la lectura, los idiomas y el conocimiento de los astros. Pero no fue sino en la etapa adulta de su vida que comenzó a manifestar el extraordinario don de la clarividencia, lo que le permitió predecir numerosos hechos futuros. En la cuarteta 35 de la tercera centuria, Nostradamus asegura que de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, y que por su lengua seducirá a las masas, y su fama en el reino de Oriente más crecerá. Estos versos, según algunos, no podrían ser más certeros y se referían claramente a Adolf Hitler, el controvertido líder nazi que no solo nació en Austria en el seno de una familia pobre, sino que gracias a su privilegiada oratoria logró ganarse el favor de sus correligionarios y las clases populares para ser elegido canciller de Alemania, escenario que fue la antesala del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de uno de los tormentos genocidas más recordados por la humanidad. Las profecías de Matthias Stomberger y la Tercera Guerra Mundial. Muy poco se sabe sobre este vidente del siglo XIX de Baviera, que fue capaz de visualizar con gran exactitud los acontecimientos que tendrían lugar en el siglo XX. La mayoría de sus escritos fueron destruidos por los nazis en 1934, porque predecían la derrota de Hitler. Sin embargo, algunos fragmentos han sobrevivido. Sus escritos son en alemán y la mayoría nunca han sido traducidos. La Tercera Guerra Mundial iba a ser la guerra más catastrófica que golpearía a la humanidad. El día del comienzo fue señalado un siglo antes de que ocurriera, por un pastor sencillo y solitario de los bosques bárbaros. Pero lo más inquietante de este hombre alemán es que entre sus profecías predice anteriormente otros dos conflictos bélicos de gran escala, que coinciden enteramente con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su profecía sobre la Tercera Guerra Mundial dice así: y después del final de la Segunda Gran Guerra, una tercera conflagración universal vendrá, lo que determinará todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día morirán más hombres que en todas las guerras anteriores. Las batallas se llevarán a cabo con armas artificiales. Catástrofes gigantescas sucederán. Las demás naciones no sabrán lo que está sucediendo, y los que sepan y digan serán silenciados. Todo será diferente a lo anterior, y muchos lugares de la tierra serán un gran cementerio. La tercera guerra será el final de muchas naciones. Ustedes, mis hijos, no experimentarán el mayor daño. Ustedes, mis nietos, tampoco lo harán. Pero la población tercera fácilmente lo experimentará. Lo más inquietante es que según esta profecía, la Tercera Guerra Mundial está muy cerca, ya que la tercera generación de los días de Stomberger saldría aproximadamente entre 1990 al 2030. La predicción sobre la muerte de John F. Kennedy. Dice el diccionario que el significado de un profeta es un hombre que habla por inspiración divina, y según James Dixon, era de donde provenía su extraordinario y controversial talento para predecir el futuro. Jane Dixon nació en 1904 en Medford, Wisconsin. Desde pequeña sintió una predisposición para lo paranormal, aunque fue criada por sus padres bajo una estricta formación católica. Mientras trabajaba junto a su esposo en una concesionaria de automóviles, ella iba desarrollando su talento, pero su gran salto a la fama fue cuando predijo la muerte de John F. Kennedy en 1962. Se dice que aterrada y tratando de evitar una tragedia, James Dixon trató de prevenir al presidente Kennedy, pero este no le hizo caso. Desde entonces, la figura de James Dixon cobró notoriedad y comenzó a trabajar elaborando un horóscopo y siendo consultada por grandes personalidades de la política y la farándula estadounidense. La profecía del calentamiento global. La tercera profecía maya dice
que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, uno de ellos generados por el hombre, que en su falta de sincronía con la naturaleza solo puede producir procesos de autodestrucción. Otros factores serán generados por el Sol, que al acelerar su actividad por el aumento de su vibración, produce más radiación, aumentando la temperatura del planeta. Cuando vemos el comportamiento que está empezando a tener la Tierra en los últimos años, es cuando podemos evidenciar que la tercera profecía de los mayas se está haciendo realidad, pues fueron ellos quienes dijeron que la Tierra sufriría de un calentamiento global excesivo y sin precedentes, que afectaría de muchas maneras a nuestro planeta. Las profecías bíblicas del fin del mundo. Las profecías que se relatan en el libro sagrado de la Iglesia Católica sin duda son las más escalofriantes, porque todas ellas son vestigios o señales de que el fin de los tiempos está cerca. Seas creyente o no, resulta imposible no estremecerse ante los horrores que se narran a través de estas escrituras, y que de ser reales, la humanidad aún espera conocer el sufrimiento y el horror en su máxima expresión. Entre las revelaciones del Apocalipsis se menciona 4 jinetes de distintos colores y nombres, que representan las 4 desgracias que asolarán la humanidad como señales del inminente día del juicio final. El 4º jinete es el de la muerte, que le traerá a la humanidad terribles enfermedades y pandemias nunca antes conocidas. El 3er jinete representará el hambre y la escasez, y con esta, la desgracia se avecinará la lucha y la supervivencia, lo que provocará que las personas se asesinen entre ellas por un poco de agua y alimento. El 2º caballo representará el conflicto y la guerra. Esta profecía anuncia la destrucción entre los seres humanos a base de territorios, recursos y diferencias ideológicas. El 1er jinete y más terrorífico de todos representará la llegada del anticristo a la tierra, una persona que, a diferencia de otras personalidades influyentes de la historia, será amante de la paz y el bienestar, y será capaz de enamorar a las grandes masas, y que luego de un tiempo, cuando todo esté en su dominio, este optará por el lado oscuro y será la clave para el génesis de la guerra más destructiva de la humanidad. Lo más escalofriante de todo es que muchos de esos acontecimientos proféticos se han manifestado en nuestros tiempos casi simultáneamente. ¿Serán estas las verdaderas profecías del Apocalipsis? ¿O son solo simples coincidencias?